Aftersun te refresca la canción de nuestros veranos en Esta me la sé. Si la reconoces, premio. Tengo aquí kiwake. Ahí vaya arriba, no estoy con el flequi. Dice Dios, te dice palabra, Dios está diciendo de Dios. Sé que dice Tontitán y petivan, igual. del chocolate. Y ahora van a bailar. No. Dice Dios, te Teresa. Tatuaje, la espalda y falda de por un paseo de lava. Mayo. Mayonesa. Tan. Te quedas de esa, decir nada, de la cara y a la pista me el gastro. Kiwake. Mayonesa. Efectivamente, esta es la canción masacrada por hoy. Si has conseguido reconocerla, este es tu premio. Una pegatina pegoteada de Toy enamorado, colección primigenia. Y a continuación en Aftersun, más cositas. ¡Ay, qué rica la vaquica! ¡Ay, qué rica! La alfombra roja aftersunera se despliega por sí sola para recibir a las estrellas de la sección Cine de Verano. Eliseo, madre mía, no eres feo ni nada. Una superproducción rodada aquí mismo con unas estrellas de lujo. Voy a asustarla. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Hoy los altoaragoneses repasarán todas las localizaciones de Que se mueran los feos, exitosa comedia firmada por el director aragonés Nacho García Velilla. ¡Madre mía, qué cosa más fea! Cipote, gato. El traje arlequinado está de moda, ahora más que nunca, pero convertirse en cipote gato no es tarea fácil. ¡Vámonos, que vamos armados! Aftersun le dedica este sentido homenaje, cómo no, a golpe de tomatazo, en unos minutos, en la triunfal traca final de este Aftersun. Aftersun recupera la tradición del cine de verano, acudiendo a los escenarios aragoneses donde se rodaron míticas películas de la historia. Comienza la proyección de Que se mueran los feos, en el Valle de Echo. Que se mueran los feos. Eliseo, madre mía, no eres feo ni nada. Eliseo, apártate del espejo que me lo vas a romper. Hombre, José Miguel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, José Miguel? Muy bien, muy bien. Oye, cuéntame, porque aquí se ha rodado la película Que se mueran los feos, ¿no? Exacto. Pues aquí hacían el recibimiento de la gente y la escena de... Cuando llega borracho, ¿no? Cuando llega borracho. Se mira al espejo Exacto. y dice, madre mía. Ay, qué feo es el cabrón. Aquí es el velatorio donde murió la madre. Bueno, vaya follón, ¿no? Dos meses de rodaje. No lo veas. ¿Y cambiaron mucho la casa? Pues bastante. De todas las paredes y todo lo... Se me cae la oreja. José Miguel, había una escena en la que Carmen Machi intentaba meter las ovejas al redil, ¿no? Sí. Y no podía. No. Es complicado. Pues un poco. Sí, ¿las intentamos meter aquí? Si no quieren, un poco. Venga, vamos a intentar meterlas, José Venga, Miguel. vamos. Ahí va. Para el otro lado. Voy a asustarla. Los feos. ¡Hombre, Bruno! Otra vez este Eliseo aquí, no veas.
Hombre, Bruno, tú igual de guapo como siempre, ¿eh? Tú igual que siempre también, Eliseo, ¿eh? Cuéntame, aquí Muy se bien. rodó también otra escena, ¿no? Sí, aquí se rodó la escena donde le dan la noticia al conservatorio y le cortan el pelo y se ríen un poco sus amigos de él. ¡Va por ti, maestro! Tienes aquí una casa rural. Y sí, yo aquí tengo una casa rural donde estuvieron también un poco todo el convite así de la película y estuvieron aquí. Bueno, aquí estuvieron unos escayolistas y unos carpinteros montando toda esta estructura porque es donde vinieron las 20 vacas. Parió de verdad, ¿no? Parió de verdad, sí, sí. Lo que también parieron 2 vacas antes, porque trajeron 5 vacas para parir para que pudieran tener esa toma. Y ahí decía el primo Tantico, ay qué rico, ¿no? Rico, sí, sí, ahí Ay era. qué rico, ay qué rico. Ay qué rica la vaquica, ay qué rica. Ay, ven para acá, ay qué rica. ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Vete a tomar por culo de aquí, coño! Pues aquí en la plaza, en el centro, ya ves que tiene forma así de sol circular, en el centro hicieron una fuente y luego en todo el frente de la casa hicieron un porche, todo con un emparrado, muchas plantas. Aquí había un porche hecho con madera y también mucha escayola y ahí se ve un poquito todavía los restos. Y aquí dentro tenían el chiringuito donde estaban todos los músicos. Aquí estuvieron unos días comiendo porque el catering se les hacía un poquito pesado y nosotros les hacemos una comida así bastante sana y venían aquí y estaban contentos. Comida vegetariana. Comida vegetariana, sí. ¿Me invitas a comer? Pues ahora no, que estoy esperando unos clientes y me los vas a espantar. Por Joder. esas pintas que me tienes. Bueno, pues nada, hasta luego, Bruno. ¡Madre mía, qué cosa más fea! ¡Ay, la que me ha liado el feo! ¡Estoy bien! Leandro, ¿nos marcamos un eres tú? Adelante. Eres tú. Como el agua De mi fuente. Eres tú. Como el trigo de mi pan. ¡Ay, no la quites! Oye, Eliseo, pero déjala, Eliseo. Cantas de lujo, ¿eh? Algo así como el fuego de mi hoguera. Algo así eres tú. Bueno, pues aquí se rodó una de las escenas que se rodaron en Hecho, donde Javier Cámara se despedía de sus amigos. Y bueno, aquí también se estuvieron alojados varias parte del equipo. Pero para poder rodar esta escena fue muy curioso porque nos hicieron pintar todas estas chimeneas de azul, un azul pitufo. Y claro, las pintaron y a la gente le llamaba muchísimo la atención. Con Hugo Silva mucho revuelo cuando llegó, pues la gente joven y demás tenía bastante morbo por verlo y por acercarse y hubo que protegerlo dentro. ¿Cuál era tu papel? A ver. Pues hijo de protagonista. Y mira, esta mujer nos hicimos unas fotos porque las teníamos que poner para cuando la poniéramos dentro de la escena de la casa para que se vieran. Y para ser hijo de María Pujante tuviste que pasar un casting, ¿no? Sí, pues bastante largo. Aquí no sé si se apuntaron 300 o 400 personas. ¿Y saliste elegido tú? A mí me pusieron el 285. Me cogió a mí, a mi hermano y a nuestros 2 críos y nos dijo, venga, ponnos allá y actuar. Pues mira, una vez nos llevaron a las 9 de la noche. A las 8:30 ya estábamos en Ansó, pero hasta las 7 de la mañana no nos cogieron. Ese fue el peor día que tuve yo. O sea que ahí viste lo duro que es ser actor, ¿no? Bastante duro. Porque a los extras ponían 20 al día. A los demás una cifra que, bueno, aún era un poco más razonable. No os la desvelo, pero sí que voy a desvelar que hicimos cuentas y en el esto faltaban 100 euros. Faltaban 100. O sea, Hicimos que cuentas. ¿Te deben dinero? Sí. Mamá, que me voy a buscar novia. Sí, hijo mío, pues no sé si lo tienes claro. Ojalá tengas suerte. Adiós, hija, adiós. Venga, hasta luego, amigos. Mamá, que te quiero mucho, ¿eh? Que te quiero mucho. Dices que no te oigo. Acércate.
¡Que te quiero mucho! ¡Acércate! ¡Acércate, mamá! María, estamos en el cementerio. Aquí se rodó también una escena, ¿no? Sí, aquí se rodó la escena del entierro del marido de la antigua novia de Eliseo. Fue una experiencia preciosa. Preciosa como yo, ¿no? Un poco más. Un poco más. Bueno, ¿y usted aparecía como extra? Sí, como extra. Éramos la familia del muerto que veníamos a dar el pésame. Bueno, estoy viendo que hay una viuda ahí muy guapa. A lo mejor me lanzo, ¿eh? Más te vale que no, más te vale que no, no. Vamos allá. No es el momento ni el lugar. Hombre, muy triste, parece que no está, va de verde. Voy a ver qué tal. ¿Cómo estás, chatona de guapa, eh? Eliseo, creo que este no es el momento. Hombre, que ya fui el primero que te tocó las tetas. Hasta... Uy, las gafas y la oreja me ha quitado. Madre mía, con la viuda. Me ha dolido. Ya se lo decía su madre, que que no le iba a encontrar a nadie, a nadie. ¿A qué se le ocurre si este no va a ligar? Hola, estamos aquí en Ansó y esta es una de las calles donde se hizo una de las escenas. Concretamente aquí estaba puesto lo que es el mercado y al fondo había una barra de bar. La procesión de la Virgen, que la vistieron con un manto muy bonito, con muchas flores. Aquí los balcones los pusieron todos con muchas flores y había aquí mucha gente. Así que aquí se rodó la verbena, ¿no? Uy, sí, majo, y si vieras lo bien que estaba, ¿Sí? Lo pasamos fenómeno. ¿Y rodasteis durante la noche? Hasta las 6 de la mañana. ¿Y mucho frío? Pasamos más frío que Dios talento. ¿Y el escenario estaba ahí? Allí en ese rincón estaba todo con todas las chicas guapas vestidas. Para elegir la reina. Sí, porque veo que hay chicas guapas por aquí, ¿eh? Y muchas, no las has visto todas, si las llegas a ver. Y hacían de reinas, ¿no? Sí, tenía que elegir reina. A ver, voy a tienes a la reina. Voy a cambiar de pareja, a ver, chico, venga, vete a tomar una Coca-Cola por ahí. A ver, así que tú fuiste reina, ¿no? Sí. Como cada año, este pueblo elige a su reina. Para la reina la de rojo, guapa y tía buena. Y se te están poniendo unas tetas ahí, madre mía. Martín, hijo, que es tu hermana. Qué guapa, ¿eh? Pero es que ni contigo no me voy a ningún sitio, ¿No? que es más feo que una nevera por detrás. Vale, por Dios. Bueno, pues nada, oye, encantado por el baile, gracias. Pues nada, me tendré que buscar otra pareja. Contigo otra, venga. ¿Otra vez, corazón? Claro. Venga, allá vamos, pues. Es que las reinas me rechazan. Las reinas te ven muy guapo. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Déjame la oreja ya, coño! Sabemos que tus fiestas son las mejores, pero eso no quita para que nuestra curiosidad insaciable quiera averiguar por qué. ¿Será por sus bellas reinas? ¿Por sus animadas charangas? ¿O porque sus noches nunca duermen? El misterio lo resuelve Aftersun, eso sí, desde el burladero, que tenéis mucho peligro. Hoy, Orquesta y Disco Móvil. Hoy desde el burladero hablamos de discomóviles y orquestas. Y orquestas. Las orquestas y las discomóviles son potentes. Pues que son muy guapos casi todos. Cada año son peores. Que las orquestas en los pueblos por la noche es lo mejor que hay, que es como mejor te lo pasas, en el pabellón y con la orquesta. Las discomóviles ponen música de cuando festejaba mi madre. El rato que ya ha parado la orquesta, que ya se tiene que recoger, pues se pone la discomóvil para que la gente pueda seguir bailando y bebiendo, y para los más pendones. Los de la comisión traen buenas orquestas, traen buenas discomóviles. Si no hubiera música, serían fiestas. Nosotros no vamos a la discomóvil, hija, no llegamos a tanto. Nosotras bailamos aquí en la plaza. Bailamos el Paquito el Chocolatero, charangas. La canción más chula que hemos pedido ha sido la del partir, sin duda. Al partir, un beso y una flor. Para que te tocan un Paquito chocolatero, pues te tocan de Amaral o de Bisbal, o sea, de todo un poco. Y nada, me pongo así con la guitarra, salto, bailo, de película. Es tipo Manolo Escobar, Flying Free, la 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 la. Paquito el chocolatero.
A veces que estamos ahí en el pabellón y nos ponemos un grupo de amigos a dar mal y demás. Y la orquesta hay veces que no podía cantar. Y paró la orquesta y nos alumbraba a todos y demás. Y los de la orquesta ahí flipando y demás, bajaban ahí con nosotros, que nos calláramos para poder tocar ellos. Y claro, se diga más, ¿cuántas ciegas? Y tú también. Y bailar, y bailó más que un pirulo. Yo las mexicanas ahí bailé muy bien. Que si ligamos sin parar estamos, dejamos a los maridos en casa. Después de meses de alabanzas, homenajes y manifas a favor del pepino español, llega el momento de tratar los beneficios del tomate. ¿Qué son? Pues ¿qué son? Es diurético. Antiarrugas, lo mejor. Refrescante. En ensalada no veas. Con vodka está bueno. Está bastante bueno. Pues sí, todo eso es verdad, pero sobre todo el mayor beneficio del tomate es que un año más nos concede la posibilidad de acercarnos hasta Tarazona para vivir la gran fiesta del Cipote Gato. Muy bien dicho. Gracias. Caballero, que la vuelta es en otro sitio. Yo ya he estrenado los tomates, mira, Desde ahora ya le han tirado tomates. Pues he venido a hacer un reportaje para mi blog. ¿Ah, sí? Estupendo, sí. Me voy por si acaso. ¡No se vaya! Sí, pero Cipote Gato es mejor que la vuelta ciclista, hombre. vuelvo un poco más tarde. Luego nos vemos. Claro, porque en Tarazona, el día del Cipote Gato y con todos los móviles en casa, es facilísimo coincidir. La ironía tiene parte de razón si acudimos, como no, a una peña. Por ejemplo, a Los Vergeles. Cipote, gato. Ella tiene 4 cipotes y yo tengo gato. Cipote, gato. Está bueno. Muy bueno. Oye, que me gusta esto a mí, ¿eh? Pues este señor es Eric, noruego, y aquí ha venido a las fiestas de Tarazona. 5º año ya consecutivo que vengo, porque me cuida muy bien. He almorzado aquí por la mañana y luego a tirar tomates, es lo mejor. ¿Pero tú vives en Noruega? Ahora vivo en Zaragoza, Ah, bueno. así que más cerca. más cerca. Sí. Siempre a Tarazona vengo a echar tomates. ¿Y tú cuando cuentas a tus paisanos cómo funciona esta fiesta, a ver, qué les dices? No lo entienden. Les digo siempre que tienen que venir a verlo porque es algo realmente especial, ¿no? ¡Cipote! ¿Por qué todo el mundo grita ¡Cipote! El Cipote Gato es un personaje que es el personaje de las fiestas. Hay multitud de leyendas del preso que si alcanzaba la puerta quedaba en libertad, hasta las últimas que dicen las reales de que era un arlequín para ahuyentar a los críos en la procesión. Cada uno que se quede con la que más le guste, con la más bonita. Y de un antiguo Cipote Gato a la Cipote Gato de este año, la segunda mujer en la historia de esta fiesta. Enhorabuena. Muchas gracias. Y aquí la niña que te sacó el boleto. Sí, mi enana ya llevaba 15 años. Mi padre falleció hace 16 años. Y el día que él falleció, dije que yo salía de Cipote Gato. Para mí es lo mejor. ¿Quién va a ser el Cipote Gato? Mamá. La mamá. ¿Y quién sacó el boleto? La nena. Todo el mundo dándome ánimos, que quién mejor que yo para representarlo, que si es un orgullo para todos, para mí es más todavía, ya que mi padre salió 8 años por ahí. No me graba. ¡Ay, que se emociona! Pues hombre, pues si no te emocionas ahora, ¿cuándo? Cuando me suba a la estatua. Muy bien. De momento no tengo miedo, pero luego será. Por ahora estamos precioso. limpias. Bueno, enhorabuena, disfrútalo. Hombre. Además tengo entendido que este año en vez de ir para la izquierda vas por la derecha. Como toda España, vamos. Como he comentado, mi padre quiso salir siempre para la derecha y nunca lo consiguió. Dije que yo el día que saliera, en honor a él, yo salgo por la derecha. Señorita, a ver, eso. Eso, un poquito de formalidad antes de entrar en la batalla campal. Mira, a ver, ¿qué nos van a... ¡Ay! ¿Qué nos van a sacar en la tele? ¡Qué derechazo! ¿Qué me decías de mi tocado? Tienes un muy logrado. Se me va a poner morado el ojo. Te pasará enseguida, porque no lo hacen con intención. Deseame suerte. Que tengas mucha suerte por ahí dentro. Aftersun te lo cuenta desde la línea del fuego o del tomatazo. No hay dolor. Muy bien, aquí tirando tomates, vamos, que llueve por todos lados, cabrones. ¿Qué técnica tienes? Agacharme, salirme, bueno, no sé. Agacharme y tirar, no te lías de ninguno. No te libras. No te... Eres un blanco perfecto. ¿Por qué?
Porque entre el tomate este y lo blanco que vas y el mocho este... Sí, sobre todo el micro, ¿verdad? Es el micro lo que llama. Bueno, ¿tú desde cuándo vienes al Cipote Gato? Es el primer año. Es el primer año. ¿Y qué tal lo estás viviendo? Atomatada. Vámonos, que vamos armados. ¿Vosotros de dónde venís? ¡De Gallún! El mejor pueblo de Aragón. Pero nos gusta mucho este pueblo. ¡Ay, qué graciosa con los tomates! ¡Ah! ¡Esa es nuestra! ¡A por ti, oye! Desde Ciudad de México hemos venido al Tarazona Pagate. ¿Y cómo es que vienes desde México hasta Tarazona? Tengo unos amigos que viven aquí, me lo paso pipa. Me lo paso muy... Me lo paso siempre muy bien. Esto es lo más grande de Aragón. Gracias. Gracias a ti. ¡Cipote! 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 Yo Sistiaga, quiero ir contigo a la guerra. ¡Cipote! Bueno, ya está siendo la lluvia de tomates. Yo no veo nada. Suponemos que el Cipote Gato ya ha salido, pero los tomates vuelan de un lado a otro, no importa dónde esté el Cipote Gato. A mí me escuecen mucho los ojos. Que es mejor no abrirlos, que da igual. Pero si no, no veo al Cipote Gato. Di que no lo he visto salir. Yo tampoco, para mí que este año no ha salido. ¡Aquí están! ¡Estos son los cojones de Aragón! Pero el Cipote Gato este año es chica. Sí, pero eso no importa. Cipote Gato es el Cipote Gato. Los tiene igual, ¿no? Importa el traje, no la persona. Bien puestos. Bien puestos. ¡Es sangría! ¡Caliente! ¿No estaréis mejor en el balcón? No, aquí estamos mejor, en mejor compañía. Sí, sí. Pero no os darían tantos tomatazos. No, aquí hay más calor humano. Sí, sí, es Estamos verdad. viviendo el periodismo en primera persona. Exactamente. Donde hay que estar. Exacto. Soy de Tarazona, pero vivo en Alemania. Soy la tía y este ramo de flores ella se lo quiere ofrecer hoy a su padre aquí en la estatua. ¿Qué tal crees que lo ha hecho tu sobrina? Espero que bien, que no le fallen los nervios. Con unos buenos tomatazos se le van todos los nervios. Claro, claro. Mira, yo también los tengo. ¡Ahí está! ¡Ya llega, ya llega! ¡Ya llega la campeona! En este año de mucha afluencia, que seguro ha batido récords. En 20 minutos. ¿Qué tal la experiencia? ¡De puta madre! ¡La mejor fiesta del mundo está aquí en Tarazona! ¡La mejor fiesta del mundo se encuentra aquí en Tarazona! ¡Estos son los cojones de Aragón! ¡Aquí están! ¡Estos son los cojones de Aragón! ¡Aquí están! ¡Estos son los cojones de Aragón! Tarazona le debía a este Cipote Gato y a esta familia lo que se ha merecido, porque se lo debía. ¡Somos de Bilbao! Eso es mejor que la Semana Grande, ¿eh? Sí, para mí sí, porque quiero mucho esto y lo ha hecho muy bien, pero que muy bien lo ha hecho, sí señor. ¿Y ahora qué? ¿A ducharse o a disfrutar un poco más de...? Con la charanga, ahora vamos con la charanga y desde los balcones nos ducharán. Y luego a la fiesta de la espuma. ¡Ya está! ¡Ya lo hemos hecho y hemos sobrevivido! ¡Ha sido hermoso! ¡Cipote! ¡Esto es una locura! ¡Y aún quedan tomates! ¡Hasta el año que viene! ¡Si sobrevivo! Mi amor de verano ha sido desde el verano hasta 87 años que se murió. Un amor de verano, 2 meses, de mejor en la piscina, que ibas, que luego ya se acababa. A mí mi amor me duró 9 años y terminó en la sacristía. ¿A él? Luego me ha durado 60 más. ¿Con la misma persona? Los jóvenes se juntan en la playa en grupico y ahí se morrean y tal. Pero igual así después fuera. Como se sale mucho por ahí, siempre
Claro, pero vamos. Se besan más, se tocan más, se disfrutan más, pero vaya. Pues no lo sé. Aquí yo creo que yo no me preocupo mucho de lo que hay aquí. No es fácil. Yo lo conocía, que íbamos aquí, nunca no, que lo sepa no. Que vas a Benidorm, y conoces a uno que viene, sobre todo extranjeros, Uy, el hombre de mi vida, porque ahora me acuerdo de un caso de una compañera. ¡Qué persona más estupenda! Yo por soy capaz de dejar hasta el trabajo, decía. Y luego resultó que cuando ya se marchó a su tierra le escribió alguna carta que era más casado que su abuela. Un señor que ha estado casado muchos años, de que tiene que estar acostumbrado a esa vida de compañía, de pareja, y si se queda solo, que recurran a lo mismo. A mí no, pero existe, ya lo creo, y los tenían que dejar, pobrecicos, que también disfrutan. No está muy bien visto los abuelos que tengan que tener amores. ¿Te amarga el final del verano? Calma, Aftersun te alivia. Ahora, los jueves. Y hasta aquí el programa de hoy. El próximo Aftersun será el jueves. Lo celebraremos con una charanga. Y nos iremos a las fiestas de Zuri y de Barbastro. No jodas, que eso está muy lejos. Iremos. Que no. Pero el jueves, acordaros. Sí, habéis salido bien. El jueves. ¡El jueves! Que si ligamos sin parar estamos. Dejamos a los maridos en casa.